sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Romo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la adoración. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La adoración es el culto a Dios, un culto que es en el templo mismo del ser humano. El Hijo del Señor es el templo de Dios, del Dios vivo, por lo que el culto es personal y es parte de lo que debe hacer todos los días, en reverencia a Dios. La treilla es el culto y es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Segundo, Cristo menciona la palabra proskuneo en Juan capítulo 4 en varias ocasiones. Proskuneo es una palabra compuesta con el prefijo pros, que significa dirección o inclinar, y kuneo, que significa besar o hacer reverencia. Por lo que proskuneo es un acto físico de hacer reverencia, como era la costumbre judía. Pero Cristo está hablando del verdadero proskuneo, y no de la actitud física que el judío o el religioso de la época acostumbraba hacer. Tercero, la palabra traducida para adoración proviene de la palabra hebrea histahavá, que está presente en el Antiguo Testamento en innumerables ocasiones. Esa palabra proviene de la palabra asejil, del arameo, la que significa hacer reverencia en actitud de reconocimiento ante una superioridad, ya sea la de Dios o de alguien en particular. Cuarto, la histahavá está presente en más de 70 versículos en la Escritura en diferentes situaciones. Si la traducimos como la adoración divina, es incorrecto, pues también la histahavá era el acto de honrar a un rey, como David, de venerar a un soberano o una persona de mayor rango, incluso a los ancianos. Por lo que la histahavá no puede ser traducida como adoración a Dios, ya que es simplemente una actitud física de reverencia. Y quinto y último, la Septuaginta, que es la versión que los judíos hicieron en griego koiné o cotidiano entre el año 280 y 100 a.C., tradujo la palabra histahavá del hebreo al griego como proskuneo, por lo que la palabra proskuneo es tal cual como la describe el Antiguo Testamento. Es por ello que al usarse el proskuneo como la ceremonia o disposición física para venerar a Dios, es el mismo Cristo que dice que ya es tiempo de la verdadera adoración, tal cual como lo dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y Pablo enfatiza no en el proskuneo, sino en la palabra latreia, que es el culto o servicio sagrado al Señor, y que es personal y diario. La palabra latreia que nos muestra Pablo en Romanos 12, verso 1, proviene del verbo griego latreu, que significa dar culto, en especial a Dios. Por ello que la palabra del Señor nos da los siguientes ejemplos de latreu o latreia. Cuando Satanás intentó tentar a Jesucristo en el desierto, nuestro Señor lo reprende al decir: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10, en la versión Reina Valera. Aquí la palabra para adorarás que usa Jesucristo no es proskuneo, es latreu, por lo que está diciendo claramente que Satanás va solo a rendir culto al Señor y no al revés. Pablo, en la carta a los hermanos de Filipo en Grecia, le dice que los verdaderos representantes de la circuncisión son los hijos de Cristo, y no los que hablan de la circuncisión como era en aquellos tiempos. Por lo que él se expresa de la siguiente manera: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto está en Filipenses capítulo 3, versículo 3, en la versión Reina Valera. Aquí la palabra servimos a Dios es latreu, por lo que él está diciendo que nosotros somos los que rendimos culto a Dios en el espíritu, tal cual como lo dijo Cristo de los verdaderos adoradores a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Cuando Pablo enseña a los romanos respecto de las comidas y bebidas, que como costumbre había diferencias,
por la tradición a la cultura religiosa que tanto los romanos como los judíos tenían, él dice: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no seas criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Romanos capítulo 14, versículo 14 al 18, en la versión NTV. El versículo 18 dice: sirves a Dios. Aquí la palabra que usa el apóstol es latreu, por lo que da a entender que el servicio es un culto. Así como vivimos y le servimos, eso es parte del culto. Y en cosas tan simples como la comida, y no porque la comida tenga un defecto, sino por la actitud frente a la comida. Si eso va a desagradar a otro, yo no lo hago por amor a ese otro. Fijémonos que él está hablando del culto incluso en las cosas tan cotidianas como estas. El reino no es de comidas ni bebidas, pero sí la actitud de culto debe estar presente siempre. Eso es lo que está enfatizando el apóstol. La profecía de Zacarías en el registro de Lucas del Evangelio nos dice: Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Lucas capítulo 1, versículos 72 al 75, en la versión NTV. Zacarías está hablando de la llegada, del cumplimiento del pacto, por lo que en el pacto de Abraham, tal cual como lo está diciendo, Dios nos rescató para que sirvamos a Dios sin temor, en santidad y justicia. La palabra servir que él está usando aquí en este pasaje de la Escritura es latreu, por lo que él dice que rindamos culto a Dios permanente mientras vivamos. Qué potente, ¿no? La palabra latreu aparece ligado al culto y servicio al Señor en Hechos capítulo 7, versículo 7 y el versículo 42, Hechos capítulo 24, versículo 14, Hechos capítulo 26, versículo 7, Hechos capítulo 27, versículo 23, Romanos capítulo 1, versículo 9, Romanos 1, 25, Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3, Hebreos capítulo 8, verso 5, Hebreos capítulo 9, versículo 9, Hebreos 9, versículo 14, Hebreos capítulo 10, versículo 2, Hebreos 12, 28 y Hebreos 13, 10. También en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. En todos estos ejemplos se habla claramente que el servicio y la adoración tiene que ver con el culto a Dios. En todos, la palabra que usa el registro de la Escritura es latreu y no proskuneo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que tanto el judío como los gentiles tenían actitudes religiosas de adoración, a Dios en el caso de los judíos o a diferentes dioses como en el caso de los gentiles. Pero Dios busca los verdaderos adoradores, cuya actitud está en el interior y no en el exterior, y por supuesto como parte de su culto diario a Dios. Ahora, ¿por qué hoy se adora cantando? ¿Eso es parte del culto? Lo que debemos entender que adorar no es cantar. Adorar es hacer culto a Dios, es servir en el propósito de Dios. Esto es un hábito de vida en Cristo. No tiene nada que ver con cantar. Tiene que ver con una actitud profunda y desde el corazón, que eso es parte de la definición de proskuneo. Pero esto es latreu, y es en el espíritu y en verdad, o sea, desde el corazón y con Cristo en nuestras vidas. Tú puedes estar rindiendo culto a Dios si sacrificas tu humanidad para ir a consolar a un hermano en desgracia, en vez de ir a disfrutar de una bebida con amigos. Estás rindiendo culto a Dios cuando ayudas al prójimo, cuando ejercitas tus dones del Espíritu en la calle, en una plaza, o en el trabajo, cuando oras sin cesar,
y eres agradecido en todo lo que recibes de parte de Dios. Cuando intercedes por tus hermanos a través de la oración, por tu familia, por tu nación. Todo esto refleja un permanente culto a Dios en tu vida y de esa manera cambias tu mentalidad o te renuevas tal como le dice la palabra y comienzas a ver la voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué pasa con la alabanza? ¿La alabanza es parte de la oración? Debemos entender que la alabanza es reconocimiento de la grandeza de Dios o de alguien. Tú puedes alabar a una persona por lo grandioso que ha sido y resaltar lo bueno, y en especial nosotros alabamos cuando hablamos de Dios. Eso no requiere de música, pero el salmista David le puso música a la alabanza, por lo que hoy podemos cantar los salmos de David para engrandecer a Dios. Él es digno de toda alabanza, y así es. Pero el problema está cuando creemos que estamos haciendo culto a Dios solo con cantar. Cantar a Dios en un recinto, ya sea en tu casa o en algún recinto para alguna congregación, no representa un sacrificio, no representa que tú hagas un esfuerzo, y eso tampoco te lleva a la transformación que nos dice Pablo. El apóstol dice en Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15, en la versión Reina Valera. Cuando uno lee solamente este versículo, podría encontrar que las alabanzas son sacrificios. Así que alabar es sacrificar a Dios y por lo tanto eso es parte del culto. Pero es lo literal que leemos, y solo en este versículo. Sin embargo, ha sido propósito de este ministro en enseñar a cada uno de ustedes los graves errores que hemos cometido en la interpretación de la palabra, en sacar las cosas de contexto y para nuestro beneficio. Aquí es un claro ejemplo de esto, ya que en la carta a los Hebreos, el apóstol amonesta con respecto a la ley y al nuevo pacto, a refundar la fe en Cristo, y en esta parte de la carta habla de la vida en Cristo, por lo que el sacrificio que habla el apóstol no apunta a cantar a Dios con alabanzas, sino que él dice claramente, y leo desde el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque los que tales sacrificios hacen, Dios se agrada de ellos. Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 16, en la versión Reina Valera. Claramente el apóstol está hablando del sacrificio, pero dice que tú debes salir de la puerta fuera del campamento a ofrecer ese sacrificio. La alabanza a Dios como sacrificio, tal cual como la habla el apóstol aquí, la habla de hacerlo en público, en la calle. Confieses públicamente que Jesús es tu Señor. Entonces, el sacrificio de alabanza en público, y no en un recinto, es en una plaza, es en la calle, para que todos te vean. Entonces, el sacrificio no es la alabanza, sino que el sacrificio eres tú. Nuevamente, esto lleva al culto permanente. Pues en Romanos capítulo 12 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice el apóstol que debes hacer el bien, ayudar a los demás. De estos sacrificios es de los que Dios se agrada. Y sí, entendámoslo bien, todos estos sacrificios son parte de tu culto personal y permanente al Señor. ¿Te das cuenta que adorar, como hoy se ha planteado en recintos, cantar, con ninguna oración, disfrazando la oración con cánticos, no tiene nada que ver con la verdadera adoración que ya hemos escudriñado?
te das cuenta que el sistema religioso tiene vendada a la gente con una práctica antibíblica del culto a Dios y que no lleva a la edificación. Me quedaron en el tintero muchísimos más ejemplos de lo que estamos hablando y espero en el Señor volverlos a compartir, pues de los cánticos y la alabanza también hay harto que decir, pues también en eso la religión ha tergiversado las escrituras para su beneficio y no para la verdadera relación con Dios y la vida de reino. Ya es tiempo, hermanos, que salgamos a hacer la obra que Dios nos ha comisionado. Tenemos que hacer el propósito de Dios, dejar de ser un adorador dominguero y convertirnos en verdaderos adoradores, en el trabajo, en la calle, en la plaza, en el colegio, en la universidad, en el transporte público y en todo lugar. El Evangelio no avergüenza, pero para no sentir vergüenza, debes sacrificar tu carne y ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, tal como nos dice la palabra del Señor. Amados, doy gracias al Señor por toda esta segunda temporada de Caminando por el Reino. Han sido estudios maravillosos, 20 semanas que hemos estado compartiendo de la palabra del Señor. Y doy gracias al Señor por vuestra fidelidad. Caminando por el Reino hoy día se expande en 28 países y más de 9.000 personas escuchan este programa diario, gracias a ti que has compartido la palabra del Señor. Por lo tanto, agradezco tu fidelidad a Dios, no a este ministro, sino al Señor, porque para el Señor es la honra y la gloria. Espero que nos volvamos a reunir en la próxima temporada de Caminando por el Reino, pero te invito en las próximas semanas a seguir repasando estas maravillosas verdades de la verdad presente, el nuevo pacto y la vida de reino en Cristo Jesús. Te invito a orar conmigo al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta revelación, por la revelación progresiva en nuestras vidas. Padre, te ruego que tú abras los entendimientos y cambies la mentalidad. Ese ha sido el propósito de esta segunda temporada, para cambiar la mentalidad religiosa por una mentalidad de reino. Tenemos mucho que trabajar todavía, tenemos mucho que entrenar. Estamos llamados como ministros a entrenar, no a formar religiones, ni menos formar iglesias. Estamos llamados a construir el cuerpo de Cristo. Permite que este sea el propósito, el sentir, la motivación de cada uno de los que están escuchando. Que hagamos iglesia desde las pequeñas acciones, que nos llamemos por teléfono, nos invitemos a comer, que compartamos comida, bebida, juntos en comunión, que nos provoquemos al amor y a las buenas obras, tal como dice la carta a los Hebreos, que no nos dejemos de reunir, pero en esa congregación, en ese propósito de hacer buenas obras. Señor, ayúdanos para no seguir calentando el asiento en recintos y en cultos que no llevan a nada menos a la edificación. Solamente son sentimientos, y así lo he sentido en mi corazón, porque tú has puesto el propósito en mi vida. Ayuda a que tus hijos también adquieran este propósito, de salir de la rutina dominguera y entrar a una verdadera vida de reino, proclamando alabanza en nuestro continuo hacer y mostrando la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Permítenos ser referentes, sacrificar nuestra carne para hacer luz, no solo en esta nación, sino a todas las naciones del mundo. Creo en ese Evangelio, creo en tu fidelidad y tú no has cambiado, tu poder es el mismo. Somos nosotros los que debemos entender la magnitud de tu poder, partiendo de cambiar nuestra forma de vivir. Ayúdanos en este propósito, Señor, y que toda esta segunda temporada sea de bendición para tus hijos, para su crecimiento, y saques la venda de la religión de sus ojos. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima temporada, para que volvamos a juntarnos y sigamos caminando por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue nuestros episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos de 1000 hijos del reino. Y este 2019 queremos llegar a 100.000.
Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate. Rey de gloria, Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo,